el podcast de Charlie. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les saluda nuevamente Charlie, su brother Charlie. La semana pasada no subí episodio porque pues me quise dar una semana de descanso. Tenía bastantes días de estar con trabajo muy seguido y pues no tuve mucho tiempo que digamos para elaborar un tema de lo que quería hablar en el podcast. Entonces decidí darme una semana de vacaciones, pero ya estamos de vuelta y por todo este mes les voy a adelantar de que el podcast va a tener un pequeño cambio. O sea, no es que voy a cambiar totalmente la forma del podcast ni nada por el estilo. Simple y sencillamente de que estamos iniciando octubre. Y para mí de manera personal, octubre es el mes que más me gusta del año. ¿Por qué? En el episodio pasado y antepasado yo les hablé de que a mí me gustan dos géneros en la rama del entretenimiento, que es el terror y la comedia. En el último episodio del podcast hablamos de la comedia, centrándonos en la nicaragüense. Y esta vez, y por todo este mes, y a eso es lo que me refiero, vamos a estar hablando de cosas de terror, cosas, historias, anécdotas. Posiblemente tengamos invitados para que nos cuenten alguna que otra historia de terror, pero va a ser solamente por este mes. ¿Por qué? Porque como les digo, a mí me encanta este mes. Es el mes donde presentan películas de terror, es el mes donde generalmente hay historias de terror, el famoso Halloween que es en otro país. Aquí en Nicaragua son los Aguizotes, Festival de Mitos y Leyendas de Nicaragua en León. Hay muchas cosas que a mí me gustan de este mes, pero lo principal es el terror. Entonces quiero dedicar este mes al terror. Creo que van a ser los más 4 o 5 episodios porque si ustedes han notado yo subo un episodio por semana, entonces pues no va a ser mucho. Vamos a ver si hablamos un poquito recomendaciones de películas de terror, algún juego de terror, porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los videojuegos. De hecho este mes en mi canal de videojuegos donde transmito va a estar dedicado entera y exclusivamente al terror, juegos de miedo. Ya estoy viendo en las plataformas donde venden videojuegos qué juegos de terror comprarme para jugar este mes. Espero lograr la meta, ¿verdad? Espero que logremos sacarnos un susto entre todos. Ahora supongo que más de alguno de ustedes se debe estar preguntando ¿por qué me gusta el terror? Primeramente y principalmente, y para ir despejando esa duda, no es porque me guste lo satánico o porque sea algún satánico, algún miembro de alguna asociación de las legiones masónicas o los Illuminati o de algún miembro de alguna iglesia satánica, nada que ver. La verdad es que ni yo sé por qué me gusta el terror. Yo lo que les puedo comentar es que desde muy pequeño, y creo que lo hablé en episodios pasados, desde muy pequeño a mí me gustaba, me llamaba la atención ese tipo de contenido. A lo mejor porque pues digamos que subliminalmente me gustaba el tipo de producción, la fantasía podríamos decir, las historias que siempre eran similares pero a la vez tan distintas, porque tiene digamos un abanico de personajes muy amplio, el terror tanto en películas como en libros y en audionovelas, porque de eso les voy a hablar más adelante. Pero sí, desde pequeño me gusta el terror. Tengo una teoría de por qué a mí me gusta el terror, porque como les digo, la verdad ni yo sé por qué me gusta, pero tengo una pequeña teoría. Cuando yo tenía 6, 7 años, por ahí 92, 93, 94, 8 años de edad, mi papá me regaló un pequeño radio AM/FM, más o menos así era el tamaño, como un teléfono. Y recuerdo de que lo primero que sintonicé a la 1 de la tarde era Pancho Madrigal. Y recuerdo que el cuento que escuché era un cuento de terror, un cuento de creo que era de la cegua o de la carretanagua, no me acuerdo, era un cuento de miedo. Me llamó la atención, me atrapó y me quedé escuchándolo. Me gustó. Y yo creo que por ahí viene el asunto de por qué me gusta el terror. Al día siguiente a la 1 de la tarde volví a escuchar a Pancho Madrigal, escuchaba cuentos de Aniceto, cuentos graciosos, cuentos con moraleja, cuentos chistosos, pero los que más me gustaban a mí eran los de terror. Creo que a mí me empezaron a gustar porque eran los que tenían más suspenso, porque eran los que te dejaban más como a la expectativa cada vez que se iban a corte comercial. Entonces, pienso de que por ahí me empezó a gustar el terror, ya después lo empecé a consumir visualmente, lo empecé a consumir en libros, entonces creo que por ahí viene el asunto. Pero aquí hay algo curioso, en Nicaragua, y yo creo que ese es otro de los puntos de por qué a mí me gusta el terror, y a muchos nicaragüenses que nos gusta el entretenimiento, nos gusta consumir el entretenimiento de terror.
Y es que Nicaragua es un país que está lleno de mitos, leyendas, tradiciones, historias, anécdotas, cuentos, como el que les acabo de mencionar, el creador de Pancho Madrigal, el otro que está Lencho Catarrán. Existen un sinnúmero, muchísimo, un sinnúmero grande de mitos y leyendas que están basados en el terror. De hecho, yo tengo un canal que se llama Mitos y Leyendas de Nicaragua, donde ahí subo contenido de recopilaciones de historias, de mitos y leyendas, pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que aquí en Nicaragua abundan las historias, las anécdotas contadas por abuelitos, por ancianos, por papás, de apariciones de ceguas, de apariciones de carretanaguas, de apariciones de ánimas, de almas, tantas tradiciones, tantos mitos, tantas leyendas que existen, de que yo creo que también el entorno en el que vivimos nos hace gustar de este tipo de contenido. Al menos a mí me gusta bastante. Yo conocí las leyendas de Nicaragua en Pancho Madrigal. Entonces, después de eso me di a la tarea de investigar, un poco más grande, obviamente, no de chiquito. Y me di cuenta que existen un montón de leyendas. Las más conocidas, la Carretanagua, la Cegua, la Sucia, el Padre Sin Cabeza, las Monas Brujas, el Cadejo Blanco, el Cadejo Negro, que yo creo que más de alguno de los que me está escuchando las conoce, las ha escuchado. Y si no, pues voy a dejarle el enlace, el link del canal de mitos y leyendas que tengo, donde tenemos una recopilación amplia de mitos y leyendas, anécdotas, etcétera, de Nicaragua. Pero como les digo, hay muchos mitos y leyendas. Hay unos que ya es como que digamos que están descartados, que ya los avances científicos, la tecnología, etcétera, la evolución con respecto al pensamiento del ser humano hace de que muchas las descartemos, pero otras las tengamos presentes. Bueno, de hecho hay personas que ya no creen del todo en los mitos y leyendas. Y pues podríamos decir que yo encajo en eso, sí y no. Creo y no creo, digámoslo de esta manera. Porque la verdad es que cuando vos escuchás o lees un mito, una leyenda y ves la historia, ves una historia tan sólida, tan convincente que por un momento vos te la crees, pero bueno, después usas la lógica y te das cuenta de que la limitada capacidad que tenían los antepasados para discernir las cosas hacían de que las explicaciones que le dieran a los eventos, digamos, naturales, como la lluvia, los terremotos, asumieran de que eran dioses, dioses terrestres, acuáticos, dioses aéreos, que eran fantasmas, porque como les digo, en ese tiempo no se conocía lo que era un terremoto, no se conocía lo que era un huracán, nada de eso. Hoy hasta se pueden predecir, pero en aquellos tiempos, ¿con qué? Entonces, usando esa lógica, vos te vas dando cuenta de por qué nació esta leyenda, por qué esto ya no existe. Pero bueno, como les digo, creo y no creo porque a mí me han pasado muchas cosas con respecto a eso. Creo que a nosotros, los que creemos pocos, a los que somos escépticos en este tema, es a los que más nos pasan este tipo de experiencias. Tengo muchísimas experiencias de ese tipo, muchas personas las conocen, incluso hay personas con las que he vivido esa experiencia o hay personas que en el momento en el que las estaba viviendo les comunicaba lo que estaba pasando. Entonces, creo que a lo largo de este mes vamos a estar contando un par de historias de esas. Una de mis leyendas favoritas de aquí en Nicaragua, y es una de las que más me fascina por la calidad que tiene con respecto al desarrollo, es la cegua. Una mujer con cara de caballo que se le aparece a los trasnochadores, que los asusta, que los juega, como se dice, que si lo interpretamos en idioma general, jugar o que se ha jugado de cegua es prácticamente que reciba un ataque del espanto. Y otra también que a mí me encanta es la del famoso cadejo, el cadejo negro, el cadejo blanco, el cadejo bueno, el cadejo malo. La carretanagua es una también de mis favoritas. Me di cuenta estando en León, viviendo en León, de que creo que León es la ciudad donde más mitos y leyendas existen en Nicaragua. Incluso hay un museo dedicado a los mitos y leyendas de Nicaragua. Hay un carnaval que se hace siempre a finales de este mes de octubre, muy bonito, parecido al de los aguizotes, pero un poquito, digamos, distinto, porque los aguizotes pues una temática y mitos y leyendas es otra temática, similar pero a la vez tienen sus diferencias. Y en base a este tipo de leyendas y mitos es que yo he tenido, pues, como les digo, muchas experiencias. Y quisiera contarles un par de ellas. Miren, una de las experiencias más fuertes que yo tuve, de las primeras, recuerdo que fue un Viernes Santo. Es más, vamos a poner música así como tenebrosa para que este episodio del podcast entre en un ambiente más oscuro. Para llevarle el swing ahí, para llevarle el ritmo, para llevarle
como decimos los nicas, para rebanar el asunto. Entonces, una de esas experiencias que tuve, recuerdo que fue un Viernes Santo, exactamente en el año 2001. En aquellos tiempos, aquí en Sébaco, donde yo vivo, donde resido, se acostumbra a hacer el Vía Crucis penitencial los Viernes Santos en la mañana, mediodía, y en la noche el Santo Entierro. Hoy en día el Santo Entierro sale de un templo, recorre Sébaco y llega al otro templo lo más tarde a las 9:30 de la noche. Pero en aquellos tiempos recorría toda la ciudad de Sébaco, pero iba a un paso súper lento. Esa procesión duraba, qué sé yo, les tiro un cálculo, 4 o 5 horas. Salía a las 6 de la tarde, estaba entrando a la... No, ¿cuál 4 o 5 horas? Duraba más que eso. Estaba entrando a veces a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, de tan lento. Porque pues la onda del Santo Entierro es llevar la imagen de Cristo muerto en un ataúd muy iluminado y llevándolo a un paso fúnebre pero muy lento. Tenía 15 años, ya me acordé, 15 años. Y pues ustedes saben, en la adolescencia todo chavalo es picado por andar ahí con las mujeres, por andar ahí buscando chavalas, enamorando chavalas, y pues yo no era la excepción. Tenía un amigo que ya por circunstancias de la vida pues ya no tenemos comunicación, pero en ese tiempo éramos los locos que andábamos ahí y habíamos agarrado esa onda de andar en las procesiones, pero no por devoción, sino por andar viendo chavalas, acercarnos, platicarles ahí. Entonces recuerdo que para ese Santo Entierro a nosotros nos gustaban unas chavalas que sabíamos que eran muy, muy católicas y les gustaba andar en esas procesiones. La onda es que le digo yo, mira brother, vamos a la procesión del Santo Entierro. Ellas van desde que inicia hasta que finaliza. Cuando yo le dije, no esperó ni que le terminara de decir cuando me dijo, vamos, ok. Partimos a la procesión, empezamos, que se iba a caminar. A la hora nos aburrimos, pero pues ya logramos acercarnos a las muchachas. Él tenía un poquito más de labia, más facilidad de palabras, y pues logró entablar conversación con ella. Pues yo después me uní a la plática. Pues la cuestión es que allí íbamos platicando. Para no hacer más largo esto y llegar al punto interesante de mi historia, es de que eran las 12:30 de la madrugada o las 0:30 horas del día siguiente y ya teníamos mucho sueño. La verdad, yo ya me quería ir a mi casa. Y digamos que el avance romántico que tuvimos con ella fue poco. Lo más que logramos hacer fue invitarla a ir al parque a jugar basquetbol. Y ella diciendo, ahí vemos si podemos ir o no. Eso fue lo más que logramos hacer. Pues la cuestión es que a las 12:30 de la noche ya la procesión iba en la carretera panamericana. Le faltaban aproximadamente unas 4 o 5 cuadras para entrar al templo. Pero yo le dije a mi amigo, brother, ya me voy, tengo mucho sueño. Además es muy noche, no sé qué pueda pasar, me da miedo. Sinceramente le dije, me da miedo que me asalten. Pero obviamente no era porque me asaltaran mi miedo. Simple y sencillamente es que tenía miedo por las historias que uno escuchaba a Pancho Madrigal, la abuela, de que de las 12 de la noche en adelante pues andan sueltos los demonios y toda esa onda. Y más en Viernes Santo. Ustedes saben que en esos tiempos el Viernes Santo se le tenía un respeto muy grande. Al punto de que no podías hacer actividades así físicas como por ejemplo rayar algo porque te decían no hagas eso porque es como que estés rayando a Jesucristo porque está muerto. Eran creencias de la abuela. El punto es de que yo pues decido retirarme. Mi amigo se queda con las muchachas y yo voy caminando. Y a ver, para los que no conocen, yo vivía del puente de Sébaco como 2 cuadras buscando el este. Es decir, en una calle súper solitaria, que no habían casas. En ese tiempo no habían casas, solo estaba el gran terreno de lo que se le conoce como ENIC, Empresa Nicaragüense de infraestructura, construcción e infraestructura, algo así. Entonces yo recuerdo que yo empecé a caminar, me alejé de la procesión, iba solito. No llevaba miedo, lo que llevaba era como aquella adrenalina de que me va a regañar mi mamá, no me va a abrir la puerta. Pero avanzando hasta cierto punto, empecé a escuchar en el adoquinado casquito, como de caminar, como de pasos de perro. El punto es de que yo seguía avanzando, pero cuando yo escuché eso yo recordé la historia de que
cuando vos vas en la calle solo a medianoche y escuchas eso, es el cadejo que te va siguiendo. No voltees a ver porque no sabes si es el cadejo bueno o es el cadejo malo. Yo recordé eso y allí sí me dio mucho miedo. Ahí sí ya me entró pánico. Seguí avanzando. Y estando a una cuadra de mi casa, llegué a la parte más oscura de la zona. La parte más oscura. Y en esa, cuando yo llegué a una cuadra de mi casa, solo había una calle. A mi mano derecha, por así decirlo, está el río, y a mi mano izquierda solo está una calle que es una cuadra enorme, porque es todo el plantel de Nick, que es lo que les comentaba. Y pues eran dos terrenos en medio de la calle. Y entonces cuando yo llego allí, yo escucho de que los pasitos de perro como que se me acercaron más y se escuchaba más rápido, como que empezó a caminar más rápido lo que sea que me venía siguiendo. Mi susto es de que cuando yo volteo mi cabeza a la derecha, veo dos hombres, uno a un lado de la calle y otro al otro lado de la calle. Estaban de rodillas, pero estaban de frente, estaban de espalda, o sea, dándole la vista a la tapia de los terrenos. No sé si me explico. O sea, en vez de estar viendo a la calle, estaban viendo al lado contrario, uno de cada lado. Cuando yo veo eso, pues a mí me entra miedo, pero también me entró curiosidad de saber qué diablo estaba viendo. Yo veo a los dos hombres, yo me quedo parado, pero los soniditos de las pezuñas de perro se escuchaban como que querían avanzar, pero como yo no avanzaba, entonces como que esa cosa no podía avanzar. Cuando yo me percato de lo que estoy viendo, eran dos hombres encapuchados, o sea, no encapuchados con pasamontaña, imagínense vestidos de fraile con una capucha de ese tipo. Uno de ellos me volteó a ver. Cuando él me volteó a ver, a mí me entró un miedo horrible. Él me volteó a ver y el que estaba al otro lado pegó un grito un grito como cuando te golpean y como cuando te golpean fuerte, te rompes un hueso, que pegas gritos pero de dolor. Cuando eso pasó, me estoy acordando y se me están poniendo los pelos de punta, porque es una historia que tenía ratos de no contar y de no recordar tan así. Pero después de que este hombre pegue el grito, yo sentí como que mis pies se adhirieron al adoquín. Y pues lo que pensé, yo dije, aquí quedé, me van a matar, no sé qué vaya a pasar, me van a llevar al inframundo. Pero el grito del hombre fue tan fuerte que despertó a unos vecinos. Entonces encendieron la luz, escuché ladrar a un perro, y cuando eso pasó como que mi cuerpo reaccionó y yo pues empecé a correr y a correr. Era una cuadra lo que faltaba para llegar a mi casa, pero yo sentí eso eterno. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa, empecé a golpear el portón, porque en la casa de mis padres es un portón, después hay un patio frontal y después está la casa. Empecé a golpear el portón, a sonar así. Mi mamá se levantó asustada, me fue a abrir. ¿Qué pasó? Que venías asustado, que no sé qué. Entonces yo no le decía nada, yo solo respiraba. Te venían siguiendo, ¿verdad? Me dice. O sea, refiriéndose a los ladrones. Y yo, no. Pasé de paso al cuarto. Me acuerdo que ese día recé todas las oraciones que me sabía. Y pues después de cierto tiempo logré dormirme. Me desperté al día siguiente con la sensación como de que había sido un sueño. Yo siempre soy de las personas de que yo le doy lógica, yo trato de darle lógica a los eventos que veo de ese tipo. Porque recuerdo una vez alguien me dijo, la fe comienza donde la lógica termina. O sea, vos tenés que buscarle lógica a las cosas. Ya cuando no encontres lógica, pues empezás a hacer uso de tu fe o de la fantasía o de lo que sea. Pero yo empecé a buscarle la lógica, y mi lógica era, venía con sueño, venía desvelado, fue una alucinación, fue esto, fue parte de mi imaginación, me traicionó mi imaginación, me traicionó el miedo. Yo estaba tratando de darle una lógica para no llenarme de terror. Pasó, me levanté tranquilo. A mediodía de ese día, pues estábamos ahí comiendo en el comedor, y escucho que mi mamá le comenta a mi abuela o a mi tía, no recuerdo, o a mi papá, no recuerdo. Dicen que anoche parece que golpearon a un hombre ahí por el plantel de ENIC. ¿Por qué? Le dice. ¿Por qué? Es que se escuchó un grito, parece que asaltaron a alguien. Se escuchó un grito y X vecino encendió la luz para ver, pero no vio nada. Cuando yo escuché eso, yo me di cuenta que lo que había visto
no había sido producto de mi imaginación, no había sido nada de lo que la lógica me estaba diciendo. Fue algo que en realidad pasó. Tiempo después, yo me di cuenta, por un muchacho que era bastante metido en la iglesia, de que ahí llegaban unas personas a hacer ritos satánicos y que pues lograron descubrirlos, y no sé cómo fue el rollo, que los corrieron, no sé, de eso yo no me di cuenta, y la verdad es que no me quise dar cuenta, pero aparentemente yo estuve frente a dos personas que estaban haciendo un ritual satánico en Viernes Santo, en Sábado Santo, a medianoche o iniciando el Sábado Santo. Recuerdo de que después de que mi mamá comentó el evento, que se dieron cuenta los vecinos y que pues yo lo presencié en carne propia, yo ese día yo la pasé mal. Mi amigo llegó a mi casa, porque en esos tiempos los teléfonos, los celulares no existían. Él llegó a mi casa y me dijo: mira, Carlos, las chavalas quieren que hoy vayamos a la vigilia pascual, creo que se llama, la vigilia del Gloria. Sí, la vigilia del sábado de Gloria. Quieren que vayamos, que la acompañemos, que estemos con ellas, que no sé qué. Yo no quise ir. Yo recuerdo de que sábado, domingo, lunes no quise salir de la casa. Hasta el martes, que ya pues en aquellos tiempos, cuando era Semana Santa, te daban de descanso toda la Semana Santa más el lunes. Entonces ya el martes yo me fui a clases al instituto, pero yo iba con miedo de pasar por ahí. Yo iba con miedo. O sea, el trauma que me quedó fue tan grande que a mí me daba miedo pasar por ahí de día. Pero lo increíble de esta historia es eso, de que sí fue real. Yo pensé que era imaginación mía, yo pensé que era producto del miedo, yo pensé que eran muchas cosas, pero sí fue real. Yo estuve aparentemente ante la presencia de dos personas que estaban invocando pues al ser más oscuro que se conoce en la mitología cristiana, si quieren llamarlo así, o en el cristianismo. Es algo que pues no olvido. Entre muchas otras historias que he vivido, esta es una de las que no olvido porque fue la primera así de fuerte. Ahora, algo curioso que yo les conté al inicio de esta historia es que yo escuchaba pasos de perro. Cuando yo le conté eso a un amigo mío, que como les digo, que andaba bien metido en las cosas de la iglesia, pero también era una persona que le gustaba todo lo místico de Nicaragua, las leyendas, él me comentó lo del cadejo. Que me dicen que cuando vos andas así y escuchas esos pasos, es el cadejo que te va siguiendo, pero no sabes si es el cadejo bueno o el cadejo malo. Si es el cadejo malo, que no lo vas a saber, vas a sentir miedo, vas a sentir desesperación, y lo recomendable es que corras y no voltees a ver atrás. Pero si es el cadejo bueno, no vas a sentir miedo. Lo único que vas a sentir pues es como que va un perro ahí detrás de vos, no te va a dar miedo. Y cuando te sale el cadejo bueno, el cadejo blanco, es porque estás en peligro. Y pues se dice de que Dios, o quien vos querrás creer, me dice, lo manda para que te proteja. Y entonces yo me quedé pensando, pues en parte tiene lógica lo que este hombre me está diciendo, decía yo, porque a ver, yo empecé a caminar, yo no andaba en nada malo. Es cierto de que pues usé un evento religioso para pues andar ahí chavaleando, pero no hicimos nada malo. Al final caminamos en toda la procesión, íbamos platicando con ellas y hasta nos estaban convenciendo de entrar a un grupo juvenil. Y pues yo me fui a mi casa porque yo dije, tengo sueño, se va a preocupar mi mamá. No andaba haciendo nada malo. Y entonces, cuando yo le conté toda mi historia a ese muchacho, él me dijo, pues ahí tenés una prueba de que pues, andabas en algo bueno, no andabas haciendo nada malo. Entonces el cadejo blanco te protegió de eso, que posiblemente era algo muy peligroso. Aunque quieras creer o no quieras creer en el mal existe, me dice. Y agradecerle a Dios que te quiso proteger, porque imagínate que sea una de esas personas que está alejada de Dios y no quiere nada, no quiere esto, valiste. Y pues esa es una de las historias, una anécdota real que a mí me ocurrió. Yo sé que más de alguno va a decir puro cuento, puro invento, pero sí me pasó, fue algo real. Tengo muchas historias más increíbles que esa y que me han pasado, y yo siempre me pregunto por qué. O sea, yo, como les digo, yo soy muy escéptico, yo casi no creo en esas cosas, yo siempre estoy buscándole la lógica a las cosas, y es cuando más historias de este tipo me pasan. Las historias más recientes que tengo han ocurrido aquí en este cuarto donde grabo mi podcast, donde hago mis
transmisiones en vivo, donde edito, donde trabajo en mi computadora. Han ocurrido muchas cosas y pues no solo he sido testigo yo, también mi esposa. Incluso en una transmisión, los que estaban viendo mi transmisión eran como 4 o 5 personas, no eran muchos, escucharon lo que yo escuché. Pero bueno, esa historia la vamos a dar para más adelante. Más adelante les voy a contar eso. Lastimosamente no pude guardar el clip donde pasó eso, pero sí, las personas que ven mis directos pudieron escuchar algo que yo escuché, porque yo pensé, pues sería yo, pero no fui yo. Y como les digo, ellos escucharon y pueden dar fe. Y yo creo que ellos también escuchan mi podcast, entonces ellos van a decir si es verdad, nosotros escuchamos. Pero como les digo, esa historia de lo que me ha ocurrido aquí, de lo que me ha ocurrido después de casado, se las voy a contar más adelante, porque tengo muchísimas historias. Creo que no vamos a ajustar con los episodios del podcast para estarles contando historias. A lo mejor hacemos 2 por semana, no creo, la verdad tengo mucho trabajo, pero vamos a hacer el intento. A ver, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, lo que son las historias de terror y esto, pues seguimos contándola. Si no, igual, seguimos con la programación de octubre, enfocándonos siempre en el terror, enfocándonos en lo nicaragüense, pero igual, un episodio por semana. Volviendo al tema, volviendo a mi historia. Yo no entiendo por qué hay una guerra entre el terror, hablando del terror, pero en el entretenimiento y la religión. Una cosa es lo que yo les conté, lo que viví, pero otra cosa es que critiques las películas, que critiques los cuentos, que critiques los libros. Yo pienso de que esa guerra ya debería de acabarse. Como les dije al comienzo, han habido muchos avances científicos, muchos descubrimientos, la tecnología avanza a pasos agigantados. Ahora ya sabemos que lo que truena en el cielo no es que, como me decían a mí, Papachú esté enojado, sabemos que son los relámpagos, un fenómeno natural que incluso se puede hasta predecir dónde van a estar, dónde no. Entonces yo creo que ya eso debería entre la religión y el terror, bueno, no entre la religión y el terror, porque los creadores de terror como que X. Pero sí, la religión ha sido muy enfática y no me refiero solo al catolicismo, sino también a otras religiones que le tiran mucho al terror en formato de entretenimiento. Yo pienso que más que tirarle deberían de darse cuenta de que es entretenimiento, nada más. Es para entretenernos, para los que nos gusta este tipo de contenido. Ahí yo puedo contarles una experiencia así rapidito, de que yo con muchas personas que eran muy, o que son muy creyentes, pero creyentes al punto del fanatismo, yo tenía roces porque era como que yo defendía mi punto y ellos el punto de ellos. Y siempre hubo esa guerra. Y el problema es que cuando vos defendes un punto que es contrario a lo que políticamente es correcto en la sociedad y en la religión, entonces a vos te ven como el, qué sé yo, no el malo, sino el rebelde, el desobediente, el que se mete con cosas que no debería meterse. Yo nunca me metí con cosas que no debería meterme, la verdad hasta ese punto no llegué por mi misma incredulidad. Pero pues, sí, yo pienso de que ya los fanáticos religiosos, los que son muy fanáticos religiosos, deberían dejar en paz el contenido de terror en formato de entretenimiento, porque nunca va a acabar. Eso más bien cada vez sale más y más y más. Y los que lo vemos seguimos consumiéndolo y seguimos siendo personas normales. Pero vamos a salirnos de ese tema porque es un tema un tanto polémico y yo le voy a las polémicas, no me gustan las polémicas. Como les dije al comienzo, aquí en Nicaragua hay tradiciones que son basadas en este tipo de contenido, del terror. Y las que yo les hablé, que son las que yo conozco, si me falta alguna y ustedes conocen una, pueden comentarla. Es los Ahuizotes en Masaya y pues el Festival de Mitos y Leyendas en León. El Festival de Mitos y Leyendas yo he estado presente. Y lo que se hace es una especie de carnaval donde van carrozas con temáticas alusivas a las leyendas de Nicaragua. Y los que van, los participantes del carnaval van disfrazados de los mitos y leyendas de Nicaragua. Pues en teoría, porque ahora hasta se disfrazan de Chucky, de Jason Borges y de todos estos personajes que no tienen nada que ver con la cultura nicaragüense. Pero digamos que un poquito más del 80% de los participantes sí van disfrazados de los que son los mitos y leyendas. Este carnaval, si yo no me equivoco, lo inició el Museo de Mitos y Leyendas, la fundadora, que pues ahorita se me escapa el nombre, inició con esta tradición que es una tradición muy bonita, rescata mucho la cultura nicaragüense, es algo que a mí me encanta ver.
y que espero este año poder ir, porque en años anteriores pues la pandemia, mi bebé pequeño, pero espero este año poder ir y documentar algo. Lejos de que esto sea algo oscuro o algo satánico, como muchos pueden decir, si ustedes presenciaran o han presenciado este carnaval, se van a dar cuenta que lo que van a ver es un derroche de cultura, de ingenio, de cómo crean los trajes, cómo se disfrazan. Es algo muy bonito y la verdad que puedes sentir cualquier tipo de sentimientos menos miedo, menos terror, nada de eso. Pero es algo muy bonito. Y el otro que es los aguizotes, que es una tradición bastante parecida a los mitos y leyendas porque va basado en los mitos y leyendas de Nicaragua, pero con otra temática un poquito más, digamos, más antigua, casi remontándose a la época colonial. Pero esas son las dos fiestas más grandes que yo conozco aquí en Nicaragua, que son basadas en el terror, en las leyendas, y espero este año poder documentarlas al 100. Y ya para ir finalizando el episodio, porque es un episodio un poco corto, porque ya les dije, suele haber una especie de introducción, una pequeña historia sobre lo que va a tratar el podcast en este mes de octubre. Como siempre les digo, les agradezco por haber llegado hasta este minuto del podcast. Espero que les haya gustado este episodio, que para mí la verdad fue bastante interesante porque desempolvamos en el baúl de los recuerdos una anécdota, una experiencia que la verdad me da como un poquito de, qué sé yo, como de escalofríos recordarlo, porque contarlo y escucharlo en los cuentos, en las leyendas, ver una película o escuchar una historia de terror, te da miedo, pero vivirlo en carne propia y volver a recordarlo, pues te dan sensaciones similares a las que viviste en aquellos tiempos. Por mi parte, pues les invito que, pues, si no se han suscrito, si están escuchándome, se suscriban, le den un me gusta a este podcast. Para los que están escuchándome y viéndome en YouTube, para los que están en Spotify, les pido que me sigan en mi podcast en Spotify y para las demás plataformas de audio, igual que me sigan y que estén pendientes, porque pues el podcast va para largo. Desde mi punto de vista, yo pienso que va para largo porque ya se dieron cuenta que a mí me gusta hablar bastante. Y bueno, ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias de nuevo por haber estado en este episodio. Espero que estén en el próximo. Vamos a contarle otra historia. Posiblemente tengamos 1 o 2 invitados que nos cuenten experiencias paranormales que han vivido, así como esta o parecida. Y pues no me queda más que desearles una feliz semana, bendiciones, que todas sus metas se cumplan. Ya casi se nos acaba el año. En diciembre también pensamos hacer episodios especiales del podcast. Y será hasta la próxima. Se despide de ustedes Charlie. Muchas gracias. No me voy a cansar de agradecerles a los que escuchan mi episodio, a los que están aquí apoyando mi pequeño proyecto, mi pequeña locura. Y será hasta la próxima. Bye bye. Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.